Un cine de Palermo, en donde dan esta famosa película que, además de romper la taquilla durante estos 4 primeros días de estreno, además generó toda esta polémica que vos mencionabas recién y la que venían hablando allí en el piso, ¿no? Hay algo de gente, algo de movimiento hay. Claro, no obviamente el movimiento que pudo haber habido durante el fin de semana. Porque, a ver, si les paso algunos números, Débora, Homo Argentum se convirtió, más allá de la sensación de este fin de semana largo, en un número que superó cualquier otro número, concretamente, que haya habido en cuanto a películas argentinas. En estos primeros 4 días, 417.163 espectadores hasta ahora, repartidos en las 447 salas que hay donde están proyectando esta película. Ustedes ven ahora, bueno, esta película con los 16 personajes, todas las caras, todos estos personajes de Francella atraen muchísimo a la gente y ha arrojado otros números también. Tercer mejor arranque de 2025 detrás de Lilo y Stitch. Después, quinto mejor arranque histórico argentino de fin de semana detrás del Clan. Relatos salvajes, peliculón, El robo del siglo y Me casé con un boludo. Mejor arranque de fin de semana para los directores Mariano Con y Gastón Duprat. Tercer mejor arranque de fin de semana para Guillermo Francella. O sea, todos los récords los rompió esta película en estos primeros 4 días. Y primera película argentina que alcanza el número 1 desde diciembre de 2023 con Muchachos, la película. ¿Vas a entrar a verla, Carla, ahora? Sí, muy bien. todo no, por el porque trabajo. cuando salgas, no, está bien. Porque acá en la mesa la vio Jan el fin de semana, Jenny no la vio, sí. Carlitos tampoco, está con nosotros el analista Carlos Germano. ¿Vos la viste, Carlos? No la vi. Todavía no. Bueno, necesitamos que vos la veas, que también nos des tu punto de vista y nos cuentes un poquito las sensaciones dentro del cine. Si bien la vas a ir a ver en un horario que probablemente haya poca gente en la sala, ¿no? Si la gente se ríe, si la gente aplaude, claro. Si todas las historias son convocantes o algunas no. Es así. Bueno, hay que ver, claro, qué reacción tienen ante cada uno de estos 16 personajes, las personas que lo van a ver. Y me voy a anotar todo, voy a tratar de hacer una tarea prolija de la mirada de esta película que vamos a hacer en un ratito. Ahora en un ratito ya vamos a ingresar a la función que sigue. Cuando después salgas, nos vamos a encontrar nuevamente con vos, sí. Seguramente con Juan Pablo, y les contamos. Sí, por supuesto. Dale, Carla, te dejamos entonces para que vayas a ver la peli. Miren, acá todo empezó, recién lo decía Fernanda Iglesias, ¿no? Da la sensación de que los principales críticos de la película, de los directores Connie Duprat, de su protagonista Guillermo Francella, son colegas del mundo del cine, actores, directores, pero que han sido militantes del kirchnerismo, sin hacer ningún juicio de valor. Ahora, ¿Francella para ustedes es militante político? ¿Es militante en favor del gobierno del presidente Milei? Miren, todo empezó con una declaración que hizo Guillermo Francella, una declaración periodística ante una consulta, respecto de cómo veía el país. Habían pasado, creo que 1 mes y medio, 2, desde que había asumido el presidente Javier Milei. Ni lo nombró a Milei, pero la génesis de todo es esta declaración de Francella. Bueno, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza a la gente a disfrutar un poco más de estas medidas, que sí sé que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaban, la ómnibus, el PNU, todo, sabía que iba a haber contrastes, pero a 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo, ¿no? Yo no pierdo las esperanzas. Bueno, la palabra esperanza fue un poco la que cavó la fosa de Guillermo Francella frente a muchos de sus colegas que durante años militaron por el kirchnerismo. Parece que tener esperanza en la Argentina es sinónimo de ponerse el cartel de defiendo al presidente Milei, cosa que Francella no hizo. Es más, dijo, espero que en algún momento las medidas a favor del pueblo lleguen y que la gente pueda disfrutar de alguna de las medidas. Creo que incluso usó la palabra goteo. Pero la palabra esperanza es lo que le atribuían a Francella como, bueno, el peor de los pecados y lo emparentaban con el presidente Milei. Después el tiempo pasó,
transcurrieron los meses, llegó el estreno de la película y el presidente se apropia un poco de esta historia porque entiende que ideológicamente muchos de los personajes que representa Francella en la película de Connie Duprat hablan un poco de esta agenda anti-woke que viene militando en la batalla cultural el propio mileísmo, ¿no? Hay un momento en donde en la película hay una representación de un cura militante, un militante por los pobres, pero que tiene un poquito también una doble moral. Eso a muchos les hizo pensar en reminiscencias con, por ejemplo, un cura que vemos siempre en las movilizaciones de los miércoles, el padre Paco Olveira, ¿no? Ese militante que había dicho que el que votó a Milei no vaya a la parroquia a buscar comida porque no la iba a encontrar. Y el presidente se apropia de la película y tuitea lo siguiente. Si quieren compartimos uno de los posteos de Milei. A ver, Jan, lémelo. Sí, Homo Argentum, y obviamente el presidente ya comienza el mensaje, dice: disonancia cognitiva en el corazón woke. La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar, woke. A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos que obviamente quejosos de este ejército de zombies. Tenemos cabezas de pulpos cuyos aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes. Al menos en economía. Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son. Casi está de más decir que lo que más les duele es el éxito de una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro y aledaños como fracasados totales y absolutos. Viva la libertad, carajo. Bueno, a propósito del financiamiento, también muchos de los que, por un lado, en una suerte de contradicción, ¿no?, reivindican esta idea de que el Estado no subvencione películas en un país empobrecido, pero criticaban porque en la película aparecen muchas marcas, ¿no? Algo que vimos en muchas superproducciones de Hollywood, en donde, no sé, hay superhéroes no, pero me refiero a, no sé, James Bond, ¿no? Personajes así muy impresionantes que tienen determinado reloj, que usan determinados adminículos tecnológicos con una marca muy reconocible. Bueno, a propósito de tecnología se metió también Marcos Galperín. Tenemos un tuit para compartir a propósito de Homo Argentum, del titular de Mercado Libre, ¿no, Jan? Sí, ahora lo vamos a ver, Débora, también, sobre lo que marca el titular de Mercado Libre. Dice: urgente a ver Homo Argentum, hoy la veo 3 veces, y obviamente ahí ustedes están viendo, porque hace la comparación, ¿no?, del kiosco y el reposteo, que marca cómo le fue a Pablo Echarri con el kiosco y cómo le está yendo a Homo Argentum, y ahí obviamente la jugada política, ¿no, Débora? Ahí de lo dice, que fue. El kiosco de Echarri recibió $120.000 del Inca. Se estrenó en marzo de 2019 y la vieron 800 personas en su estreno y 3.000 en total. Homo Argentum recibió 0 y en 24 horas 75.000 personas. Bueno, ahora ya estamos hablando de cuántas. Claro, porque esto es el 16 de agosto, como ven. Esto es del 16, esto es del viernes, y como marcábamos recién con Carla y con Carlos, casi 500.000 de personas ya la vieron en 4 días, lo que bate todos los Ahora, récords. ustedes que escucharon recién la declaración de Francella, sin hacer un juicio de valor de el actor militante o el actor no militante, una cosa han sido los actores, repito, no estoy haciendo un juicio de valor, salvo que la militancia sea rentada, es decir, salvo que por ir a un acto en Casa Rosada vos después recibas un subsidio o recibas dinero del Estado o te den un trabajo en la TV pública. Salvo en esas ocasiones, nada tiene de malo manifestar la proclividad hacia un partido político. Pero una cosa son los actores o directores de cine o gente de la cultura militante del kirchnerismo que iba a los actos oficiales, que iba al Instituto Patria con Cristina Kirchner, que hacía declaraciones públicas apoyando cualquiera de las decisiones de gobierno, defendiendo cualquier causa, hablando del Lofer cuando se ventilaban denuncias de corrupción. Francella yo no lo he visto en esa situación. Yo no lo vi nunca militar por el presidente Milei, ni ponerse el buzo violeta, ni ir a la Casa Rosada. Vos como analista político, Carlos, ¿crees que Francella es un militante político? No, es un actor exitoso que, digamos, últimamente viene marcando tendencia. ¿Lo viste en televisión? Con la serie que... El Encargado. El Encargado, que a su vez después llegó a televisión abierta debido al éxito que tuvo en la serie. Bueno, perdón, hago un asterisco con El Encargado y acá me va a ayudar seguramente Carlos y Jan, porque ahí también, vos fíjate que Santa María, que además tiene muchos medios de comunicación, prácticamente, no digo prohibió, pero canceló El Encargado. O sea, no se hablaba del Encargado. A los periodistas en el de ese medio a hablar justamente de Francella, no se lo podía nombrar.
Hay un punto muy importante, fíjate. Débora, que hubo un lobby muy fuerte de Víctor Santamaría para que la película no se llamara El Portero. Porque en un comienzo el nombre de la película era El Portero. Y déjame decir algo acá con respecto a Francella, que yo creo que lo que tiene que ver con el kirchnerismo no le gusta o tiene un poco de envidia del exitoso. Me parece que ese es el problema de Francella, O sea, vos decís, ser tan exitoso. Si vos haces una película que van a ver 800 personas, te convertís en un tipo de culto, ¿no? Un referente de la cultura. El caso de Charry. Claro, si vos haces una película popular con éxito de taquilla... Si yo hago un éxito, inmediatamente tengo la crítica del kirchnerismo, porque el kirchnerismo de alguna manera nivela para abajo. Acordate de lo de Alberto Fernández, que el mérito no era importante, la meritocracia en la Argentina, una de las principales declaraciones de Alberto Fernández. A mí me parece que a Francella le pegan por ser exitoso, y vuelvo a repetir, el resultado está a la vista. Bueno, y después está el tema de la corrupción. Jan, justamente, mira, cuando recién hablaban del tema del Inca, a mí me resultó muy interesante porque uno de los guionistas de la película, Leonardo Despósito, de Omar mencionó Gentu, a varios funcionarios del Inca. Mencionó varios funcionarios y hizo un paralelismo o trazó una línea histórica que no nos llevaba solamente al kirchnerismo, que nos llevaba desde el 95 hasta el 2008. Ahí se radicaron la mayor cantidad de denuncias. Entonces si quieren... tenés, menemismo, tenés el gobierno después de Duhalde, de Kirchner. Lo digo por lo siguiente, hubo denuncias, incluso después, posteriores, durante el gobierno de Macri, de Pablo Abeluto en ese momento, de algo tan burdo y básico como que el Inca, o una de las dependencias, digamos, de cinematografía, alquilaba un inmueble para su funcionamiento, y uno de esos inmuebles pertenecía, o el dueño titular era alguien del Instituto del Cine. O sea, ¿entendés? Alquilaban o destinaban fondos al alquiler de una propiedad que era de ellos mismos. O sea, todo tipo de irregularidades. Ni hablar del tema de Andrea del Boca, que ahora también se está Es que es un ventilando. caso paradigmático. En este momento se está dando un juicio. ¿Por qué? Lo habíamos hablado hace ya muchos años. Vamos a rememorarlo. El caso de la serie Mamá Corazón. Y hemos preparado con la producción esto. En 2015 la productora que era socia, Andrea del Boca, que se llama A+A Group SRL, gana una licitación por, escuchen bien, 24 millones de pesos para la realización de la serie Mamá Corazón. Este proceso se da por el Ministerio de Planificación, que usaba como nexo a la Universidad de San Martín. Avanzamos. ¿Quiénes son los imputados? Andrea del Boca, Julio De Vido y otros 6 funcionarios, en los que están miembros del Inca y miembros de la Universidad de San Martín. ¿Cuál es el delito? Defraudación contra la administración pública. ¿Por qué? Y avanzamos. A ver, ¿qué hacía, perdón, ¿no? Un punto acá. ¿Qué hacía la Universidad de San Martín y qué hacía el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido financiando películas? O sea, se entiende, ¿no? No te puedo responder. Siempre se hizo todo a través de las universidades, Bueno, siempre en se todos hizo. los ministerios. ¿Pero por qué? Porque si vos lo haces a través de las universidades, evitás los controles. Esto iba a ser emitido. Esta serie, Mamá Corazón, nunca se emitió, nunca vio la luz, ni siquiera la terminaron de editar. ¿Y qué es lo que íbamos a ver ahí? Que el juez federal Sebastián Ramos, que investigó con el fiscal Gerardo Polichita, ¿y a qué conclusión llegaron? Y por eso está el juicio hoy. Se cobró el 76% del total del presupuesto, que a valor de ese momento, por eso hicimos la cuenta, son 36 millones de pesos en total, que eran casi 2 millones de dólares. Pero hay que tener en cuenta lo que era esa cifra en 2015. Bueno, ¿se entiende? Esa cifra en 2015 eran 2.400.000 dólares. Por eso, hay que ver... Porque tenés que considerar un dólar de 2015 en ese momento de 10 pesos Por más o eso, menos. ahí está. Por los 24 Gracias, millones tenés 2.400.000 o 3.600.000. Débora, porque hablar de muchos pesos hoy no es lo mismo que hablar de muchos pesos exactamente, antes. Carlos. Hacemos la salvedad, Débora, porque esa causa de corrupción, ¿qué es lo que dice el juez? Acá no hubo licitación, hubo contratación directa. ¿Y cómo un ministerio de planificación, que es para infraestructura, utiliza una universidad para financiar una serie de la cual hoy está en juicio? Se espera que el juicio termine en octubre, donde se la está juzgando. Nunca se estrenó. Nunca la vimos. No. O sea, Se terminó de grabar y Andrea del Boca dijo en 2017, si no se emitió, no es mi responsabilidad. Seguimos adelante con las conclusiones. El juez dice, y obviamente procesa, a la ex titular del Inca. Esta es la que... Una de las nombradas por... mencionaba recién Leonardo Despósito. Débora. Pará, y Liliana Mansure. Liliana Mansure. Un asterisco. La casa de Cristina, donde está cumpliendo su arresto, San José 1111, era de Cosia. Sí. De Jorge Cosia, Sí, fue que además de haber sido secretario de Cultura, sí, sí. estuvo en el Inca. Cosia Sí, también sí, tuvo también estuvo en el denuncias. Inca, sí, sí. Por eso
cuando uno hace la salvedad y avanzamos, vos me decís, Gustavo, cuántas placas nos quedan, Maximiliano Schwarzberger y Hugo Nielsen, ex secretarios de la Universidad de San Martín, obviamente son parte de los investigados, tienen embargos trabados, Débora, por ese entonces 50 millones de pesos y 6 millones de pesos. Por eso hago la salvedad, porque estamos hablando de, y la última información, ¿sí? Luis Vitulo, Alberto García y Nahuel Viloni Ahumada, exfuncionarios también, ¿sí? Y que tienen un embargo de 50 millones de pesos cada uno. Estos embargos y estas cifras, Débora, son de los años 2015 a 2018. Hay que entender lo que serían a valor de hoy. Es decir, muchísimo dinero del cual, de una serie, un caso testigo y paradigmático de lo que decía, si se quiere, para trazar el paralelismo, y con esto cierro, por un lado Pablo Echarri, cuando lo escuchábamos al comienzo del programa, y Guillermo Francella, que también tenía su mirada, también nuestro invitado Pablo Manzotti, que decía, él defendía, Débora, que tienen que existir institutos del cine, el Inca, que debe haber financiamiento, y quizás otros marcan, bueno, sí existen, pero tienen que ser bien auditados. Claro, porque acá hay una diferenciación, me parece. Una cosa es la discusión de fondo respecto de un Estado empobrecido, si tiene que financiar, bueno, a la cultura. Muchos entienden que sí, porque además la cultura es una industria, y porque además el cine argentino verdaderamente es de exportación, porque además trae divisas por la cantidad de, bueno, de espectadores, por los premios internacionales, porque además es exportar muchas veces la cultura nacional. Ahora, el punto es que sean fondos auditados, que no haya corrupción en el medio y que no se le dé solamente a proyectos que son protagonizados o dirigidos por personajes que tienen que sí o sí militar en el partido político de turno, que en este caso era el kirchnerismo. Y tenés otro tema, Débora, que es la ruta del dinero. ¿Por qué? Porque lo que se está investigando también es que el Estado le daba la plata a la universidad y la universidad financiaba el proyecto. ¿Por qué no lo financiaba directamente el Estado? Bueno, y vos le tenías que dar la plata a la universidad para después. Supuesto. Bueno, porque hay una usina de facturas truchas también que se hacían desde las universidades. Bueno, y respecto de toda la cuestión ideológica, vos fíjate que el encargado, recién hablábamos de Víctor Santamaría, que tiene muchos medios de comunicación, puede Canal 9, la 750, ahora Continental, IP, tenía IP, ¿no? Tenía IP con García Furfaro. ¿Sigue estando en IP? Bueno, claro, vos García fíjate... Furfaro, lo vendió García Furfaro y después de repente otra vez volvió a Santa María. Lo digo porque tiene muchos medios, muchos periodistas, muchas vías de, digamos, de expendio de comunicación, y era tal el encono con Connie Duprat y con el encargado, con Francella y con el contenido ideológico de la miniserie, que no se podía hablar en los medios de Santa María, ni del encargado, ni de la miniserie, ni de Pumagoiti, ni de Guillermo Francella, ni de Connie, ni de Duprat, ni de nadie. Entonces, yo después estaba revisando, por ejemplo, la denuncia que hubo en su momento, porque se suponía que esta denuncia la hizo en su momento la Oficina Anticorrupción y quien era el ministro de Cultura durante el gobierno de Mauricio Macri, Pablo Abeluto, porque a través del Inca se figuraba que se iban a alquilar algunos inmuebles en la localidad de Olivos con fines vinculados a la actividad cinematográfica, que debía ser usado por un instituto de cinematografía y archivo de imagen nacional, pero que era propiedad, mirá qué casualidad, estos inmuebles eran propiedad de los mismos que dirigían el Instituto de Cine. Entonces, acá eso es lo que se tiene que terminar. Me parece que ese es el punto. Lo que pasa es que el presidente, al haberse apropiado de la película, recomendándola no solamente en las redes sociales, sino llevando a todos los diputados que fueron la semana pasada a Olivos en el contexto de analizar el próximo movimiento legislativo que va a haber el miércoles, que no sé si van a tener o no la posibilidad de blindar el veto, les hace ver la película. El viernes fue acá que contamos que había una reunión de gabinete. Al finalizar la misma, antes del cierre de listas, los hace ver la película. Entonces, bueno, por un lado también subió la expectativa, ¿no?, respecto de la visualización de la misma. ¿Para vos es cierto esto que también dicen muchos críticos de la película, que cuando hay un fenómeno cultural como que genera conversación pública, recién cuando cerrábamos la charla con Leonardo Despósito, que además de ser crítico de cine es guionista junto con Connie Duprat, decía, bueno, en definitiva estamos hablando de la película y no del kilo de las naranjas. Él no lo decía como una crítica, pero eso es lo que le critican los kirchneristas. Dicen, el presidente se metió en esta polémica porque corre de la discusión los temas que más nos preocupan a todos. El bolsillo, en fin, el Garrahan. ¿Para vos se puede, digamos, manipular así a la opinión pública? Cuando vos vas al súper, si la plata no te alcanza, no te importa Morgentum, no te importa nada. La única verdad es la realidad. Yo creo que
estás en año electoral, encuadralo ahí, y aparte que también estos directores en general son políticamente incorrectos. Claro. O sea, no es esta. La serie que hace Luis Brandoni y Robert De Niro es políticamente incorrecta también. A mí me parece que, digamos, hay varias aristas, pero la arista central es que hablaste de casi 500.000 de personas en un fin de semana largo. Bueno, yo creo que, digamos, dato mata no hay más relato. discusión. Exactamente, Dato mata relato. no hay ninguna posibilidad más. Es un actor exitoso, no es la primera vez que el financiamiento es a través de publicidades que puedan salir. Fíjate la serie también muy exitosa este año que fue El Eternauta. También había publicidades por todos lados. Digo, creo que van avanzando, hay avances. A mí me parece que Charry tiene su posición política y está muy bien, pero a veces me parece que, siempre digo lo mismo, es mejor actuar que sobreactuar. Bueno, y después, creo que Charry a veces sobreactúa mucho. Bueno, y después está, yo decía, los datos se imponen. Recién decían, bueno, igualmente, para que dejemos de hablar de los precios, está con nosotros también Sebastián Cabo, que es economista. Aporta un dato que me da el Negro Oro, le mando un beso al negrito. Dice, En el Barro, que es la serie, no sé si la vieron. También la vi. Yo también la vi. Creo que sería la precuela del Marginal, Sí, ¿no? claro. Exactamente. En este caso, en vez de cárcel de hombres, es cárcel de de Bueno, mujeres. me dice el Negro Oro, la tercera serie más vista en Netflix de Sebastián Ortega, que la produce y la dirige sin un peso del Estado. Es El elenco es impresionante, extraordinario, Débora, coincido, es Negro. impresionante. Bueno, ¿y cómo está la economía? ¿La podemos tapar con el Homo Argentum? No sé. No, no creo. Igual, a ver, yo la economía la veo bien. La tasa hoy, de hecho, empezó a bajar. Hoy la tasa de caución que estábamos todos mirando está en 30%, ¿sí? Cayó desde un 60, 70 la semana pasada. El tipo de cambio está estable. Seguimos creciendo. A ver, obviamente estamos en un periodo preelectoral donde está un poco más amesetado, justamente por esta incertidumbre que generan las elecciones, pero pasado septiembre creo